Y debiéramos adquirir conocimiento por muchas razones. Razón uno es que cuando la persona conoce, vive más tranquilo el cristianismo, también vive más tranquilo como persona. O sea, es más feliz. ¿Qué más? Puede instruir a otros, ayudar a otra persona también. Cuando usted tiene conocimiento de una temática, sobre todo si es la palabra del Señor, ya que nosotros manejamos una comunidad cristiana, pues lo que se nos pide o pide el Señor es que sus pastores, sus líderes, apacentar es cuidar, ¿no? Cuiden. Guiar también tiene que ver con el apacentar, alimentar, todo esto es apacentar, guiar, cuidar, ok, guiar, cuidar, apacentar, nutrir, todo lo que tiene que ver con el cuidado. Por lo tanto, pues se necesita que la persona que haga este tipo de actividades o desarrolle estas funciones o roles dentro de la comunidad cristiana, lo que necesita son herramientas, conocimiento. Y todo aquello que necesitamos, pues está en la palabra del Señor, pero, aquí viene un pero sí y no, sí y no. ¿Por qué decimos sí y no? Porque explícitamente la Biblia no habla de contexto histórico, pero tiene historia. Explícitamente la Biblia no habla de ciencias sociales, pero tiene las ciencias sociales. Explícitamente la Biblia no habla de biología ni ciencias naturales, pero ahí está. No habla de ontología, filosofía, pero ahí está. Entonces, ¿qué requiere el educando o el líder de la iglesia? Es tener su mente abierta para saber que todos estos elementos de ciencia y conocimiento se necesitan para guiar mejor al pueblo del Señor. Fíjese, Pablo hace una mención en Colosenses 1:9, hermana Erika, Colosenses 1:9, ahí vamos a encontrar algo impactante de lo que el Señor le pone a Pablo que le diga al pueblo, porque el pueblo está adorando al Señor. Hay gente que se está acercando a Dios, pero no tiene el conocimiento necesario para que su fe se sostenga, se mantenga. ¿No nota usted que hay mucha gente que va a la iglesia por un tiempo y luego se va? O no me gustó esto, se devuelve. Esa persona no ha conocido realmente a su Dios. No sabe en qué está todavía. Entonces el conocimiento se sirve de ancla, de bases fundamentales para permanecer independientemente de las cosas que ocurran dentro de la comunidad cristiana. Leamos ahora sí, leamos. Colosenses Colosenses 1:9. 1:9, Ajá. en el nombre de Jesús, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si ve lo que dice, si ve lo que dice Pablo, que él no cesa de orar. Desde que se dio cuenta que ellos tenían fe y estaban buscando a Dios, la oración no era, Señor, dale más poder, aunque necesitamos el poder. Señor, dales un deseo de que ayunen más, que oren más. Sí, se necesita el ayuno y la oración, pero nada de estas cosas funcionan si no tiene ese elemento o ese común denominador que Pablo menciona allí. ¿Cuál es el común denominador que aparece allí en, en ese pasaje, hermana Erika? Lo más relevante. Ah, ¿Puedes repetir la pregunta? digo, ¿cuál es la palabra más importante que Pablo utiliza en ese versículo? Conocimiento. Conocimiento. Mire que la antítesis o lo paradójico a ello sería que falta de conocimiento lo que hace es destruir al ser humano. Una persona que no tiene conocimiento mantiene con los ojos vendados. Es como una persona que no tiene conocimiento, fíjate cómo es.
es una persona que se deja llevar por todo. Un ejemplo, su mamá o su papá le dice, usted pierde el tiempo en la iglesia, o su tío, su esposo, quien se sea, pasa, el amigo del colegio, universidad, es que estás perdiendo tu tiempo, tu juventud en esa iglesia. Si usted tiene conocimiento, sabe que esta persona está hablando desde la perspectiva de su mente natural, que dice Primera Corintios 2:14. Porque hay las personas que tienen mente natural y los que tienen mente espiritual por el conocimiento del Señor. Por ende, su vocablo, sus expresiones no van a ser iguales a una persona que tiene conocimiento espiritual a través de la Biblia. Note usted lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 2:14. Y hoy estamos centrados muchísimo en el conocimiento de la palabra del Señor. Estamos en el canon, conociendo el canon, el porqué de la Biblia. Y vamos a ver la historia de las lenguas bíblicas o las lenguas en que se escribió la Biblia. Hemos estado observando y estamos profundizando. Ahora vamos a ver un contexto amplio histórico, precisamente de los tiempos con fechas y todo, cuándo se aceptaron ciertos libros, por qué otros no se aceptaron, cuándo se sacaron. Eso a veces uno no tiene como la facilidad de explicarlo, lo vamos a aprender hoy. Leamos, hermana. Ajá. Amén. Primera de Corintios 2:14. Sí, ¿qué Pero el dice? hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Mire la palabra percibir que está allí. Hay textos paralelos que si uno tiene conocimiento sabe que es un texto paralelo. Vamos ahora a Hebreos 5, 11 y 12, o 5:12. Hebreos 5:12. La palabra que estoy sacando se llama percibir. Dice, el hombre natural o la mujer natural no percibe las cosas que son del espíritu porque a él le son locura. Leamos el 5:12 de Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos 5:12. Hermana Erika, usted misma. Ok. Ajá. 5:12. Porque Ujú. debiendo ser ya maestros, Ajá. después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el verso 12, ¿cierto? Sí. Ahora el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, Ujú, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ujú. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí. Dice que por el qué, por el uso, tienen los sentidos ejercitados. Mira, hay personas que tienen los 5 sentidos, pero no los tienen ejercitados. Por eso usted ve que se le olvida todo. Yo le enseño, usted le enseña esto ahorita a alguien y al otro día se le olvidó todo. No tienen los sentidos ejercitados. Eso es como una persona que no está acostumbrada a leer. Cuando lee un libro, en las primeras 3 páginas se queda dormido encima del libro. ¿Ha escuchado eso? Encima del libro se duerme porque los sentidos no están ejercitados para la lectura. No es su hábito continuo. Pero hay personas que leen 4 o 5 horas, que se leen un libro en una semana. Tienen los sentidos ejercitados. E incluso los ojos leen más rápido. Bien, allá la palabra que utiliza Pablo es percibir, percibir, percibir. ¿Con qué se percibe, hermano Carlos Pedrosa? ¿Con qué se percibe? Porque percibir es como entender, ¿no? ¿Con qué se percibe? Ujú. con el pensamiento, Pensamiento.
Sí y Ujú. no, El sí y no, entendimiento. sí y no. Porque percibir es darse cuenta de lo que uno da cuenta de las cosas con el entendimiento, Eh, con la mente. hermano, está entrecortándose, está entrecortándose. Ujú. Bien, argumenteme. Ajá, Porque percibir es darse cuenta. Cuando ajá. yo me di cuenta, ¿Y con qué uno se da cómo se da uno cuenta? cuenta de las cosas? ¿Cómo se da uno cuenta de las cosas? Ujú. Por el conocimiento que tiene, ¿no? El Y bueno, conocimiento lo lleva a uno a darse cuenta, porque cuando la persona es, de alguna manera, no tiene el conocimiento, ujú. ¿no? Es fácil de engañar, no se da cuenta, hacen las cosas hasta el frente de ellos y uno que la persona que tiene conocimiento dice, uy, pero le hicieron eso en la cara y no se dio cuenta, claro, porque desconoce muchas cosas. Entonces, ahí la importancia del conocimiento, ¿sí? Es muy importante y el conocimiento lo lleva a uno a percibir. Ahí estoy argumentando, no sé qué, qué Yo me veo que el dirá. hermano Carlos tiene una lengua afilada, hermano, para defenderse. Eso está bien, eso está bien, está bien. Así es. Usted En mismo nos parte, enseñó argumentación, ¿se acuerda? sí, señor. Sí, Hace rato. wow, lo veo bien, lo veo bien. Me puso una buena arquitectura, me gustó esa actitud. Tiene digamos que del 1 al 10 tiene un 8, en verdad, tiene un 8. Nos falta el 2 más para el 10. Eh, Carolina Blandón dice que no puede hablar, ¿cierto? ¿Es así? Bueno, entonces vamos a preguntarle a la hermana Erika. Erika, el hermano llegó a un 8, de verdad, pero falta la raíz completa. ¿Con qué percibimos? Ujú. Bueno, yo casi estoy como él con la palabra. Bien, bueno, vamos entonces a definir. Pónganlo y subrayenlo. Percibimos con los sentidos. Por eso el texto que leyó usted dijo en el texto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Estos ya deberían ser maestros. ¿Quiénes? Los que ya tienen los sentidos ejercitados. Pero como todavía no los tienen ejercitados, ustedes todavía son niños, dice el escritor. Necesitan lechecita, porque todavía no le podemos a ustedes hablar de cosas complicadas porque sus sentidos no están desarrollados. Y pastor, explíquenos bien de eso. Sí, el sentido del oído percibe los ruidos de las ondas sonoras. Hacen parte de los 5 sentidos a través del tímpano. El oído tiene una cosa que se llama el tímpano, como una campanita. Cuando escucha los ruidos, hace un gesto y lo percibe. Y uno dice, hace un ruido, uno entiende ahí el conocimiento, lo que el hermano decía. Todo eso va en ese engranaje. Pero el productor de todo esto es los sentidos. Y los sentidos están conectados pues al cerebro y también a una glándula, o más bien diríamos a una hormona que se llama la amígdala. ¿La han escuchado? No la amígdala que tenemos aquí, no. Una hormona, la amígdala. Es como el centro de las emociones, de las sensaciones. Están conectados al hipocampo del cerebro. Eso ya en la parte de lo que es anatomía y neurociencia. Esas son unas partes que uno tiene que estudiarlas también del ser como tal, ¿no? Y entonces, todo esto lo hace funcionar también el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central es como, tiene una máquina que es el cerebro, el encéfalo, la caja encefálica, y lo que están conectados son como, hagamos de cuenta que son unos cables de energía. Esos cables de energía son las ramificaciones de la médula espinal. Y esos son como pulsos eléctricos a través de neuronas, esas neuronas que nos permiten en milésimas de segundo percibir a través de los sentidos las cosas que se mueven en el ambiente. O sea que cuando es en el ambiente espiritual, se desarrollan los sentidos espirituales. ¿Cómo así? Sí, porque Pablo dice que tenemos un hombre interior. ¿Recuerdan? Tenemos un hombre interior. Si hay un hombre interior, también tiene
los sentidos espirituales. Con el sentido espiritual entendemos lo espiritual. Sabemos cuándo es la presencia de Dios que se está moviendo en un lugar y cuándo no. La persona que no tiene esos sentidos ejercitados, pues se va a asustar en un culto donde se derrame el Espíritu Santo y los hermanos empiecen a hablar en otras lenguas, algunos a saltar, a brincar, a llorar. La persona dice, ¿qué está pasando acá? Porque él tiene una mente que natural y percibe con los sentidos naturales. Vuelva y lea el versículo de 1 Corintios 2:14. Primera Corintios 2:14 nuevamente, para que entendamos lo que estamos hablando. Y ahora sí vamos a escuchar las exposiciones. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, si usted ve que cuando usted está hablando con una persona y tiene los sentidos ejercitados, y alguien dice, yo pienso que Jesucristo fue un hombre común, un profeta más de la historia, pues ya usted no lo reprende, porque ahora usted tiene un conocimiento de que la persona está percibiendo o hablando desde la perspectiva de los conocimientos que él tiene. Pueden ser unos conocimientos infundidos, un librito que se leyó por ahí y está hablando desde esos conocimientos que no son legítimos. Ahora usted que tiene el conocimiento legítimo, con sabiduría, con paciencia y con amor, debe decirle, como el hermano estaba haciendo ahorita, voy a argumentarte algo respecto a lo que has dicho y también con base desde el contexto histórico tal, en el libro tal o tal cosa, dice esto, esto y aquello. Por lo tanto, Jesús no fue un hombre cualquiera, era Dios manifestado en carne. Y ahí vienen las evidencias bíblicas. Ahora, si la persona no cree en la Biblia, pues le toca a usted y a mí, nos toca hacer un recorrido breve histórico de lo que es la originalidad de la Biblia. Si ve que entonces todos este conjunto de cosas que mencionamos nos invitan a qué? A tener más conocimiento. Porque a cada cosa hay que explicarla. Entonces, ahí está. Entonces, aquí vamos, como estamos trabajando la Biblia y su intérprete, y nos fuimos al canon, la formación del canon. ¿Qué representaba canon? ¿Quién me puede definir qué es canon en lo que estábamos estudiando? Levanta la manito y me dice, yo lo voy a expresar. Definirme lo que es canon. ¿Quién es el primero? Canon. Hermana Erika, vamos allá. Amén. Bueno, yo lo puedo leer, ¿verdad? Porque lo tenía aquí escrito. Ajá. Bueno, según lo que leí en el internet, que de hecho hago un paréntesis ahí, que como también las palabras son manipuladas en las redes, algunas informaciones, y Sí. quieren poner ciertas cosas, ¿verdad? Que creen que son auténticos, pero no lo son, al menos que vayamos un poquito más profundo en otra área, o un libro original de diccionario podemos encontrarlo, pero dice que el canon son libros reconocidos como auténticos. También viene del griego cano o del hebreo kanos, que quiere decir caña, debido al uso de la caña como vara de medir. La palabra cano vino a significar regla o referencia. Entonces entonces se puede usar para referirse a una lista o índices de libros. Muy Eso bien. fue lo que sí. Excelente investigación. Excelente. Así es. Excelente investigación y me gustó la aclaración que usted hizo porque ya me está hablando como una académica. Yo creo que lo es porque la manera como usted se expresa, hermana, está hablando como una persona que sabe. Obviamente, ¿por qué? Porque está poniendo en la mesa que ha hecho una investigación en Internet, pero que la información puede haber sido manipulada. Por lo tanto, hace referencia a que se puede investigar más allá en otros libros. Me gusta eso. Está presentando apología del argumento.
Se llama como la defensa de lo que voy a decir antes que me critiques, antes que me digas que esto no es así. Entonces es una buena apología que se hace antes de argumentar. Excelente. Y está precisa la investigación, ni más ni menos, obviamente. Y si nos vamos a ese contexto histórico, es que en los tiempos que no existía el flexímetro, que marca los centímetros, las pulgadas, pues se medía con una caña para decir tiene tanto de medida. Y yo tengo nomás como 44 años, pero los que vivieron en el campo, los que no sé, tienen más edad que yo, es que los viejitos medían así, con una caña. Yo lo vi. Mi papá, por ejemplo, que trozaba madera, él ponía una caña para ponerle la regla a la madera para que todos los trozos quedaran iguales. Entonces él cargaba su caña y le ponía la caña a la madera y ahí ponía el hacha para cortarlo. Mira esa forma de medir. Otras veces cambiaban la medida de lo que era el tema de las cañas y lo hacía con los pies. Te medía tantos pies. Si 8 pies, 10 pies, 11 pies. Mire que esa gente tenía una tecnología tremenda, era inteligente. Ahora la tecnología está volviendo a la gente ignorante porque la gente creaba cosas que es precisas para el hoy. Bien, canon, eso es el canon. Entonces, si nosotros le enseñamos a la gente la Biblia y la Biblia es el canon, usted debería conocer al menos en un 90% el canon. Pues, ¿cómo voy a enseñar algo que yo no sé? Un ejemplo, si yo salgo a navegar al mar y me entregan el barco, debo haber recibido unas instrucciones de primeramente cómo es el mar allá afuera. Si un ejemplo se pone furioso, ¿cuáles son las medidas de protección? ¿Cierto? ¿Qué debo hacer? Eso se llaman instrucciones, índices de manejo, cómo manejo este barco, la brújula, qué sé yo, la vela. Es lo que estamos haciendo con la palabra del Señor, aprendiendo a manejar la Biblia, ya que muchos no especulan sobre ella. Especular es decir lo que yo pienso del texto. Esto es lo que yo opino del texto. No, eso es irresponsabilidad. Por eso nos estamos preparando. Alejandro, ¿hizo investigación o no? Vamos a ver. Amén, amado pastor. Dios le bendiga a todos y todas. Eh, bueno, amado pastor, no pude hacer la investigación porque Ajá. o sea, yo escuché el video, pero Ujú. no me he dado el tiempo para investigar. Está bien, está bien. Su esposa investigó, así que le va a salvar la vida, como dicen en los barcos. Aquí tiene un salvavidas, la hermana dice que no. Bien, vamos con Carlos Pedrosa, luego la hermana Erika. Yo le voy a decir el punto que me va a hablar. Carlos Pedrosa, hábleme de la carta de Aristea, si la investigó alguito. Deme un breve fragmento. Ok, sí, señor, por allí está la investigación. Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. La carta de Aristea se dice que fue una obra, es una obra que describe la traducción al griego de la ley hebrea por parte de 72 traductores. Participaron allí en esta traducción 70 personas. Es lo que arroja pues la investigación que hice. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Y Ya. dos traductores, y también, perdón, dos traductores que fueron enviados a Egipto, precisamente. Desde Jerusalén viajaron a Egipto. Hasta ahí, déjeme hasta ahí. Va bien. Okay. Wow. Vamos bien, Carlito, vamos bien. Excelente. Ya me iba a quitar el mensaje, hermano, vea. Esto está bien. Me gusta porque al menos no vamos a hablar de algo extraño, pero para muchos es extraño. Para muchos. Mire, yo creo que usted, no sé si había escuchado hablar de Aristea, hermano, de esta carta, hermano Carlos.
Sí, sí, señor. Anteriormente sí la había escuchado, claro que sí. Pero no tenía la noción que tiene ahorita. No, no, ahorita pues es que una cosa es cuando uno investiga a fondo pues ya acerca de un tema específico que de oírlo por ahí someramente, tal vez en un discurso, en un sermón, no, no es lo mismo, ¿no? Amén. Profundiza uno más en el tema. Amén. Entonces, sí, yo, como todos escuchábamos de la Septuaginta, ¿no? Septuaginta, la Septuaginta, la Septuaginta, pero no sabíamos cómo esa Septuaginta llegó a ser útil. Aquí estamos viendo la narrativa de Aristea. Algunos dicen que este hombre fue real o fue ficticio, pero al fin y al cabo es que la narrativa que se da es verdadera. Sea Aristea o sea otro que escribió, la historia es verídica. Y vamos a mirar un poco más ahora. Vamos a la palabra apócrifo, hermana Karina. Gracias, hermano Carlos, por el aporte investigativo. Karina, perdón, Erika, que Karina, Erika. Sí. Pues dice que los Apócrifos, apócrifos. apócrifos, Ajá. dice que es como quiere como simular, imitar o parecer real sin Ujú. serlo. También Ah, son ajá. obras que entroncan los libros de la Biblia o que aspiran a ser considerados bíblicos, pero que Ujú. no alcanzaron el reconocimiento o no tienen la inspiración o el conocimiento. Los apócrifos, todos están escritos como si fueran falsamente o atribuidos a algunos autores de la época. Ujú. Y el que lo quitó o empezó a quitarlo fue Lutero, y después hace una lista de quiénes son los libros, incluyendo Adán y Eva, Enoch y así sucesivamente. Amén, amén, hermana. Muchas gracias. Qué bien. Cuando se investiga, se tiene elocuencia. Muy bien. Fíjense que las palabras que se han emitido están hermosas. ¿Por qué? Apócrifo, que tiene apariencia de verdad o que se intenta ponerlo en el grupo de la verdad. Pero como estamos hablando de la palabra canon, no pasaron ¿qué? La prueba canónica. No pasaron la prueba canónica. Entonces quedan fuera. Pero, pero, como existieron muchos concilios y las cosas se van desarrollando en el tiempo, pues piensen en esto, que las iglesias le pasa lo mismo. Hay reglamentos internos que existen en base a, y a medida que pasa el tiempo alguien dice, tenemos que cambiar esto. Esto me parece que no es. Y se forman las polémicas. Entonces la gente dice, hagamos una asamblea. En la asamblea se discute el tema. ¿Han escuchado eso en las reuniones pastorales? Pues la asamblea era como Señor. un concilio, ¿no? Así mismo, vamos a tocar el tema, vamos a hablar el por qué no, y cuando muchos llegan, tipos expertos, llegan al consenso de que realmente no cumple los requisitos canónicos, para afuera. Así lo haya escrito el don fulano. Si más o menos me hago entender en lo que quiero explicar por qué algunos libros no pasaron el canon y se llaman ahora, se llaman apócrifos y hoy se están llamando deuterocanónicos porque los agregaron de nuevo a la Biblia. Y vamos a estudiar ahora eso. Hermano Carlos, iba a decir algo. Carolina Blandón, la vi en cámara ahorita, pero no la veo. No sé si está ahí. No, no, señor, estaba acentuando pues lo que usted estaba diciendo. Ok, amén, amén, amén. Entonces, ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos trabajando el canon dentro de hermenéutica? Saben que les voy a decir, cuando enseñan hermenéutica, algunos ministros solamente se centran en enseñarle a usted las herramientas para interpretar la Biblia. ¿Yo por qué me metí en el canon? Porque yo hice un estudio donde me di cuenta que una persona solamente que no haya estudiado el Instituto Bíblico y no conoce mucho del canon, le va a ser muy duro hacer interpretación bíblica, porque no conoce la Biblia, no sabe su formación,
no conoce la estructura como tal de la Biblia, la formación, el desenlace histórico, entonces va a tener vacíos a la hora de hacer exégesis y hermenéutica. Por eso estamos conociendo el canon bien. Ok, otra cosa que estudiaron ustedes, hermano, otro punto, hermano, que no hayamos mencionado, hermano Carlos Pedrosa, de la investigación. Ya tenemos apócrifos y ya vimos la carta de Aristea. ¿Qué otro era? Periodo helenístico. 13. Exacto. Periodo helenístico. ¿En qué consiste, hermano Carlos Pedrosa? Ujú, Aquí se dio, en este periodo helenístico, se dio lo que fue el nacimiento como tal, el surgimiento de uno de los mayores imperios de toda la historia, el imperio romano. Ahí se ujú, dio eso, en el periodo helenístico se da esta parte. ujú. Es como lo más relevante pues que vi ahí en la investigación y pues quise resaltarlo. Ok, El nacimiento del imperio romano. ok, ok, gracias. Vamos a ir más allá un poquito con el periodo helenístico. ¿En qué se trató, hermana Erika? Dele un poquito más de pinceladas a ver. Dice que es un periodo histórico o cultural que abarca desde la muerte de Alejandro Magno de Ujú. 325 Ajá, hasta el suicidio de Cleopatra de Egipto 31 antes de Cristo. Se ajá. habla sobre la conquista de Roma, la antigüedad mediaterránica o Ujú. cultural eclesiástica, imperio romano. Amén. Preciso. Enlazaron ustedes dos con la investigación. Así es. Mire que estamos siendo prácticos. Un estudio así da gusto escucharlo porque estamos siendo prácticos. Ni muy largo, ni muy extenso, sino a lo que es. Y eso es lo que se necesita hoy. La gente no tiene tiempo para escuchar un discurso tan largo. Como quien dice por ahí, si me vas a explicar algo, trata de ir a donde la esencia, porque la gente anda sin tiempo. Usted no ve que hoy en día la gente está en YouTube, si hacen una predicación, la ponen en pedacitos, de a 5 minutos, 10, porque la gente ya no está escuchando prédica de 2 horas, ni de 1 hora. La gente le escucha 5 minutos, 10, y y lo más importante. Entonces así se debe hacer en nuestra oratoria. Lo más importante. Eso es, Alejandro el Grande es el que instaura el periodo helenístico porque es el conquistador del Mediterráneo y de los imperios que habían en la época de la antigua Mesopotamia. Y pues a la postre viene un imperio naciente con un poder inmenso que es el imperio romano. ¿Y quién vio todo esto? Lo vio Daniel. Por eso cuando uno se pone a estudiar, uno tiene que mirar en qué época Daniel está. Daniel está a punto de ver, ya lo vio por el ojo del espíritu, pero él está profetizando de que el tiempo de que los hijos de Israel sean liberados y vuelvan a su tierra ya llegó. Y es ahí donde él habla de las 70 semanas que el Señor le iluminó y él pudo ver la estatua y pudo ver unos animales. Él vio un leopardo. ¿Han leído eso? Él vio un leopardo, vio un monstruo, un animal monstruoso con unas que rompía las costillas y después se levantaba con unos cuernos y un cuerno pequeño que devoraba y desmenuzaba todo. Eso es lo que se llama simbología apocalíptica. Y si uno no entiende de simbología apocalíptica, uno dice, ¿cómo así que esos animales que oyó Daniel representaban reinos? Claro que sí, porque representaban la brutalidad con que conquistaban las cosas. Entonces, el imperio romano vendría con fuerza bruta y conquistaría todos los imperios que Alejandro Magno tenía en su poder. Pero como ya Alejandro le había dejado, como decimos nosotros en Colombia, ya el caldo, le tocaba al imperio romano vivir eso, tomarse todo eso.
Vamos a entrar entonces a nuestra clase de hoy. Ya han dicho más o menos de las notas que tengo, pero vamos a entrar. La crítica textual también hablamos. Deme un poquito de ello, hermana Erika. La crítica textual. Amén. La crítica textual dice que es el estudio de los textos antiguos, generalmente literario, religioso, como objetivo o determinar de forma más fiel del texto original. Perfecto. Un objetivo principal es reconstruir el texto original a partir de las diferentes versiones o manuscritos. Manuscrito, sí. Pero ustedes están hablando como teólogos, hermanos. Ustedes están hablando como teólogos, esta gente. Wow, este grupo de este diplomado es competente, ya lo vi, competente. Carolina Blandón. ¿Cómo, hermana Erika? Digo yo, ¿lo termino o lo dejo hasta ahí? Déjenlo hasta allí, porque ya les tengo aquí a la pantalla. Gracias. Carolina Blandón, de todo lo que ha escuchado los hermanos, ¿qué rescata? Díganos algo también. Estamos en nuestra clase de la Biblia y su intérprete. Estamos viendo el canon bíblico y el contexto histórico del canon, la formación de la Biblia. Vimos unos términos como apócrifo, vimos, bueno, muchas cosas. Lo que usted rescate, díganos algo. Bueno, casi no venía escuchando, como venía conduciendo y el ruido, Ajá, pero sí escuché algo del canon, que es la colección de libros que ajá, confirman las escrituras que Dios entregó a su pueblo. Bueno, sí. no digo sí precisamente, pero creo Oye, que no, sí, sí, está recuerdo. bien. Eso está bien, hola. O sea, sí, hay fluidez en lo que se dice. ¿Quiere argumentar algo más? Y del término apócrifo, que son Ujú. como la apariencia de verdades Ajá. y, y que no pasaron la prueba canónica. Wow, sí, 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 así es. Oye, están hablando como los bibliólogos, los teólogos. No pasaron la prueba canónica. Ah, así es. Oiga, uno le dice a alguien, ah, es que usted me está teniendo una actitud apócrifa. Pero técnicamente lo está ofendiendo. ¿Qué actitud tan apócrifa tiene usted, no? Por no decirle es un falso. Uno que muestra apariencia de verdad, pero es mentiroso o mentirosa. Ahí educadamente está ofendiendo a la persona. Y el que no entiende dice, pero se queda como que, ¿qué será apócrifo, apócrifo? ¿Qué será? Y puede ser que vaya a investigarlo y encuentra que son los libros que no pasaron la prueba y todavía no ha entendido nada. Dice, pero ahí lo que me dijo una cosa muy rara, no he entendido. Pero es lo que quiere decir que es falso. Leamos allí. Dice, la crítica textual, la que acaba de hablar nuestra hermana, es una ciencia que estudia y determina qué versión. Mire que son diferentes vocablos, pero apuntan a lo mismo. Eso es una amplificación de un todo. Es una ciencia que estudia y determina qué versión conserva mejor el texto original. Casi igual lo que nuestra hermana dijo, solamente que en otras palabras. Se apoya, miren los elementos, se apoya en los testimonios directos de rollos o códices que producen los libros sagrados, directas citas bíblicas o más, menos amplias que hacen otros autores. También se tiene en cuenta la evolución de las lenguas, los errores respecto a través de a otras versiones más antiguas, etcétera. Aquí tenemos, en el siglo I antes de Cristo, hay una tendencia muy clara a frenar la proliferación de texto. Es decir, hubo una asamblea donde se dijo, no vamos a permitir que se escriban textos sagrados más. ¿Entienden? O sea, todo el mundo está escribiendo. Miren la carta de Aristea. La escribe otra persona, que fue un judío también, obviamente, pero es como por ejemplo el hermano Alejandro que está en Estados Unidos, pero es oriundo de República Dominicana. Y en República Dominicana tienen su propio, en parte, unos dialectos. Por eso hay un muchacho que se llama, a mí me gusta
un muchacho que enseña inglés que se llama como que Luigi, no sé si lo han escuchado. Luigi es un muchacho dominicano que enseña inglés, pero él dice, yo los términos que voy a usar los aclara, dice, lo hago por humor y tiene muchos seguidores porque él dice, voy a usar, me dice, oye, le llegaste. Y le gusta a uno esa forma, como él dice, porque dice, eso no es que se hable así el español, dice él, sino que yo estoy haciendo mi inglés con humor dominicano. Son términos que solamente usamos acá en Dominicana, dice él. Y él lo aclara y todos los términos los utiliza. Es como él dice que, mira cómo los americanos dicen esta frase. ¿Tú entendiste esa vaina? ¿Tú entendiste esa vaina? Dice, no, esa vaina la decimos nosotros acá, pero eso, entonces, ese ritmito que él le pone ahí ha hecho que mucha gente lo escuche, porque es original, es decir, su propia forma de acuerdo a su país. ¿Qué quiero decir con esto? Que si él se pone a hacer un libro como él dice que ya lo tiene, él le va a poner sus frasecitas dominicanas ahí. ¿Por qué hago yo esta aclaración? Porque eso es lo que puede permitir la frenación de la escritura de textos. Es decir, estos términos se están metiendo que son de otra cultura. Y nosotros necesitamos un texto que sea el lenguaje de nuestra cultura judía, ¿entiendes? Por eso el período helenístico, como se hablaba, era puro griego. Aquí vienen los puntos importantes. Los judíos tienen una ley o tienen unas creencias raras. Viven aquí en Grecia. Algunos otros viven allá en Egipto. Otros viven en, bueno, vamos a leer un poco de historia para que comprendamos todo lo que estoy hablando. Voy a pasarme un poco y a buscar la parte de la historia. Veamos un poco de historia. Léame, Carolina. ¿Usted puede leer, Carolina, hablando? Amén. Bueno, leamos entonces, vamos a ver la historia de todo lo que estamos hablando. No obstante, Carlos Pedrosa se ubica en Segunda de Reyes 24:12, Segunda de Reyes 25:1 Alejandro y por ahí mismo Segunda de Reyes 25:22 con la hermana Erika. Vamos a leer mucho para comprender muchas cosas. Léamelo, el primer fragmento. Partimos de 605. Esta fecha es clave. La vuelta. Otros dicen la vuelta. Escuchen. Están cautivos en Jerusalén. Perdón, en Babilonia. Pero ellos vuelven en una fecha posterior. Cuando comienzan a construir el templo, se dio una orden para construir el templo por Artajerjes. El rey Artajerjes es uno de los reyes poderosos, que hay que estudiarlo. Pero leamos aquí, hermana. Por el año 605. Sí, Ok. Por el año 605 antes de Cristo, el pueblo de Israel sufrió una dispersión, o como se le conoce bíblicamente, una diáspora. diáspora. Ahí, diáspora es una dispersión. Un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando la iglesia primitiva tuvo lo mismo? Que fueron esparcidos unos fueron para Samaria, otros fueron para Judea. Recuerdan que Felipe entró a Samaria. Eso es una diáspora. Eso es una diáspora. Siga leyendo. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia. Comenzando la cautividad de Babilonia. Ahí, quiero que entiendan. El que lee entienda, dice la Biblia. Aquí estamos comenzando el proceso histórico. Año 605 antes de Cristo. Nabucodonosor es el protagonista de la escena. Los personajes secundarios en este capítulo son el pueblo de Israel. El contexto es Jerusalén. Ahí usted va haciendo exégesis en su nota, va poniendo todo. Ta, 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 ta. Cuando usted se lanza a predicar, tiene todas las notas. Fecha 605. Usted dice, comenzamos la historia.
principalmente pensando en Israel, que está tranquilo y contento en su tierra Jerusalén. Pero el rey Sedequías, quien recibió una amenaza y cartas de Nabucodonosor por orden de Dios, pero él no tenía los sentidos ejercitados espiritualmente. Y lo que hizo fue enfrentarse al rey y trajo, pues obviamente, una desgracia para el pueblo. Y esto abre un capítulo en la vida de todos los israelitas, y es que sufren una cosa que llamamos la diáspora. Pero como la gente no entiende la palabra diáspora, tiene que decir una especie de migración, es la palabra acá más actualizada. Migración. Migran, pero no migran porque ellos quieren. Ellos no migran porque quieren. Son conquistados, llevados ahí. Veamos las citas bíblicas entonces. 24:12. Esto para dar referencias bíblicas de lo que estamos hablando. 24:12, Segunda de Reyes. Y el 25:1, quien le tocó, se va preparando rapidito. Leamos por el tiempo, porque hay mucho para decir en poco tiempo para decir. Listo. 24:12 de segundo libro de Reyes dice la Ah, siguiente manera. ajá, Entonces salió Joaquín, sí. rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Amén. Ahí ¿qué tiene que hacer el lector, como el hermano Carlos? Es hacer una biografía del rey Joaquín, porque hasta ahí llega. En el año 8º de su reino, ahí me quedé. Uy, ¿y cómo hago para saber cuándo comenzó a reinar? Tengo que hacer una biografía de Joaquín, o sea que es un estudio que no es de la noche a la mañana. Usted aquí le toca estudiar un poco de reyes, como digo, todos los reyes, los del norte y los del sur. O sea que ser evangélico no es tan fácil. O bueno, ser evangélico puede ser fácil. Ser maestro de la palabra es que no es tan fácil, porque le toca estudiar demasiado, personaje por personaje. O si a usted le gusta enseñar, le toca estudiar mucho. Vamos al otro verso, 25:1. Amén. Sí. Así dice. Aconteció a los 9 años del reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y sitió y levantó torres contra ella alrededor. Sigo. Ahí, dejémoslo ahí. Hermano, aquí hay una predicación tan poderosa. Así como Nabucodonosor hizo, se hacen muchas cosas en la vida. Los estrategas hacen eso. Nabucodonosor dijo, voy a sitiar Jerusalén porque se me ha resistido. Es como en el campo, por ejemplo, en el campo de los enamorados o los que se enamoran de un hombre o una mujer. Le sitian, investigan todo lo que le gusta. ¿Tú ves? Para dejarle sin arma, si es hombre o si es mujer. En el campo de los negocios, pero los que negocian para hacer piratería, es decir, la televisión te vende y te sitia con mensaje y te bombardea de que ese producto es el que tú necesitas. Y te salen por aquí, te salen por allá, de modo que tú te quedas tan invadido que terminas obteniendo el producto. Eso se llama sitiar. En el mundo espiritual, también el diablo nos sitia, pero también nosotros podemos sitiar el territorio que vamos a conquistar. ¿Cómo lo sitiamos? Con oración. Lo cubrimos y decimos, este sitio le pertenece al Señor. En oración, ponemos un ejército a través de la oración, el ayuno, etcétera. Y ahí no penetra nadie. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Como no se quieren rendir, le voy a levantarle muros alrededor y todas sus tropas estaban. Nadie podía salir ni a comprar ni a vender.
Y cuando se acabe el agua, escuche, y cuando se acabe el agua, nadie se puede bañar. Se acaba el desodorante, aunque en ese tiempo no había desodorante, pero se acabó la fragancia. No hay, no hay Ace o Fa, no, detergente para lavar la ropa. La gente está oliendo mal. ¿Qué vamos a hacer? Los niños están pidiendo tortilla y baleada. Y esa madre consentida. Ay, mis hijos no tienen baleada. Tengo que salir a buscar. Pero allá afuera, ¿quién están? Allá afuera están los violadores. Allá están los verdugos. No puedo salir. ¿Qué entonces hay que hacer, mamá, porque tengo hambre? Es entregarnos al enemigo. ¿Se dan cuenta? Si usted se entrega, pues le vamos a dar comida, no le vamos a hacer daño. Pero si se resiste, pues le vamos a cortar la cabeza, pero lo vamos a conquistar. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Cuentan los historiadores que más o menos Nabucodonosor sitió por más de 4 años. Otros dicen 10, así, pero fue un tiempo largo. Usted se imagina la escasez que no puede, si no, ya no está llegando el gas, no llega arroz, no llega aceite, no llega sal, no hay azúcar, no se vende gasolina. Todo el comercio está parado. ¿Por culpa de quién? Del rey que no se quiere rendir ante los Estados Unidos. Bueno, no, Estados Unidos no. Digamos, ante la gran potencia. ¿Y quién es la gran potencia? Aquí viene el mundo político. La gran potencia del momento era Babilonia. Babilonia. Bueno, dejemos hasta ahí nomás. Es una pincelada para que entendamos el contexto. Sigamos leyendo, hermana Carolina. Sigamos leyendo rapidito. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos. Un resto quedó en Israel. Creo que muchos de ustedes no sabían esto, o si lo sabían se lo habían olvidado. Han escuchado de la cautividad de Israel, pero muchos creen que todos fueron llevados allá. No, tienen que leer Primera Reyes, Segunda Reyes, leer Primera Crónica y Segunda Crónicas. Y ahí hablan con base. Hubieron personas que pues se rindieron y Nabucodonosor tuvo piedad. Un rey, entre ellos está el rey Joacín. ¿Se acuerdan que el hermano estaba leyendo ese rey Joaquín? Estaba otro. ¿Cómo se rindió? Bueno, te voy a tratar bien porque te rendiste. Porque Nabucodonosor viene enviado de parte del Señor. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. Dios puede usar un inconverso para bendecirte o a veces para hasta destruirlo a uno. Por eso uno debe como tener los sentidos ejercitados y percibir quién viene con buena intención y quién viene con mala intención. No se puede uno confiar. No se puede confiar sino en Cristo Jesús que tiene misericordia. Aquí está. ¿Usted cree que en medio de todo eso no pasaron muchas cosas de algunos que se congraciaron con Nabucodonosor para salvar sus vidas? Mire, yo le entrego 10 familias, pero la mía me la protege. Imagínese todo eso. Yo le voy a entregar 20 familias, pero la mía me la protege. Traición, traición. Se quedó un resto en Israel. Segunda de Reyes, 25:12, creo que era el hermano, no sé si era Carlos o la hermana Erika. 25:12 y el 25:22. Amén. Segunda de Reyes 25, 12. 12. Oiga eso. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, Sí. capitán de la guardia, para que labrase las viñas y la Ahí. Hermano, usted alguna vez, ¿quiénes han montado a caballo? Pero en la guerra, ¿no? Pero en guerra. Bien. Pero resulta que todos los reyes tenían su capitán del ejército. Sabían que David tenía un capitán que era Urías, el eteo.
tenían su capitán, que es el hombre de confianza del rey. Es como decir un general del ejército en un país. Es un hombre de mucha importancia. Nabuzaradan era el capitán de la guardia de Nabucodonosor, hombre de confianza. Lo que hiciera este hombre era firmado por Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que él hizo? Tuvo piedad de la gente pobre. Y aquí se traduce a humildad también. Si usted es humilde, aunque el juicio de Dios viene a usted y a mí, por la humildad que nos humillamos, Él nos tiene piedad. Ahí hay mucha enseñanza. Siga leyendo. Hermana Erika. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor y las basas y el mal de bronce que estaba en la casa del Señor y llevaron el bronce a Babilonia. Perdón que repetí. Bueno, sí, ahí está. Sigo. Sí. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras. Bueno, ahí. Les llevaron todos los utensilios, se los llevaron. Todo. Vamos ahora al 25-22. La hermana Carolina va a leer Jeremías 40, verso 11. Vamos con el hermano Carlos, que le tocó Reyes 25-22. Estamos viendo el cautiverio, ¿no? Para partir de un contexto histórico. Esto para hablar de la Septuaginta. Esto para hablar de lo que usted ha mencionado, los apócrifos. Esto para poder hablar de estas lenguas que tienen que ver con imperios que intervinieron a Israel. Esto es el que se llama contexto histórico. Esto, investigación de cómo sucedieron las cosas y en qué lugar y por qué. Ajá. Por esto es un estudio, esto no es una prédica, es un estudio. Vamos, hermano Carlos. ¿Qué cita me dijo? ¿25-22? Ajá, 25-22. Ok. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Ahí. ¿Se está dando cuenta de la reorganización política que está haciendo Nabucodonosor? O sea, no toda la gente fue llevada a Babilonia. Esta es una perlita que entrego y es con base bíblica. Es ahí la importancia, os repito, mi hermano, por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, no lea solamente, escudriñad las escrituras, porque a usted van a encontrar ahí la riqueza y el porqué de las cosas. Fueron unos cautivos, pero otros no fueron. Quedaron como gobernador la misma gente judía. Un ejemplo para entender mejor. Si viene, por ejemplo, la nación, es el imperio musulmán, perdón, los turcos, por ejemplo, vienen a conquistar todos los pueblos americanos y llegan a Centroamérica. Carolina Blandón, para usted la pregunta ahora. Y pues en todos los lugares que ellos van, los conquistan y se llevan la gente. Y ahora agarran a Carolina y dicen, usted se va a quedar porque usted se rindió y dijo que usted no tiene nada que ver con el imperio, pero que está a disposición. Entonces la ven que es inteligente, la ven que tiene un cargo político y le dicen, mire, usted se va a quedar aquí como gobernadora del país. Lo que usted haga está bien, solamente repórtele todo a los turcos. Le hago una pregunta. ¿Usted acabaría con el pentecostalismo? Ana Carolina, aunque ya pertenece a estos turcos que creen en Alá, en el Corán, ¿usted cambiaría su religión por el Corán o seguiría ejerciendo su misma creencia apostólica? Mi pregunta. Pregunta difícil es esta. Pero usted Porque la deja... yo podría decir en estos momentos que no, pero ¿qué pasaría en una situación de eso? No, porque le están dejando a usted como gobernadora, que usted puede hacer lo que desee, solamente dar reporte, porque está subyugada a un imperio.
Bueno, si es lo que yo deseo, yo digo, yo no acabaría con este Ahora, Pentecostal. ahora le hice esta pregunta para mirar. Si dejan a Ajá. dejan a un judío de gobernador en su tierra, la pregunta, ¿usted cree que este gobernador cambió la tradición judía o siguieron? No entendí. Bueno, es que los judíos creen en la Torá, en la ley de Moisés. A este judío lo dejan como gobernador. La pregunta es, ¿usted cree que él acabó con el judaísmo o permitió que siguieran ejerciéndolo, quedando de gobernador? ¿Qué piensa? Lo que piense nomás. Bueno, tranquila, tranquila. Vamos con Erika, vamos a ver quién me lo dice. Erika, ¿usted qué dice? ¿Lo cambió o siguió ejerciéndolo? Prenda micrófonos. Bueno, posiblemente lo cambie Ujú. porque como sabemos que, por ejemplo, creen en el Señor, ¿verdad? Único Dios verdadero, pues no creo que lo fueran a cambiar porque fue introducido desde pequeño. Ya cuando es introducido ya es difícil para una persona. No, pero la pregunta es, hermana Erika, como él ya está siendo subyugado, es decir, ya Ujú. es un gobernador, pero en base a otro imperio. Ya no tiene la libertad como tal. Aquí nomás las respuestas son intuitivas. Yo le voy a aclarar todo. Lo que usted piense, por vía de análisis nomás, ¿cree que cambió algo o lo dejó tal como estaba todo? Son preguntas complicadas, pero aquí nos vamos a encontrar con la palabra muchas veces así. Ajá. Creo que lo deja así. Bueno, bien. Ok, vamos a profundizar. Y quiero que tengan atención a esto que le va a presentar muchas veces. Cuando usted entiende un poquito de política, usted, pues, esta parte la podía hablar con seguridad. Si a usted lo ponen como gobernador, no más como alcalde que le pongan, Carolina, Erika y todos, usted tiene el poder, le dieron un poder, oiga esto, le dieron un poder. Usted puede hacer lo que quiera, solamente dar reporte. ¿Entiende cómo es? Usted es libre, solo de reporte. O sea, esa gente no se mete, escuchen por qué la corrupción en los países. Porque un presidente solamente pide reporte al alcalde. Él manda unos recursos para ayuda social y todo eso. A veces ni se entregan. A veces no llegan al lugar o llegan fragmentados. Y ponen el reporte ahí que lo entregaron, pero no se entregó todo. ¿Ya entienden cómo es? O sea que puede haber corrupción. En este caso, lo mismo de Gedalías. Pues él tiene una tradición de muchísimos años de que son celosos de esa creencia. Lo menos que quieren es cambiar su religión, porque son muy celosos. Entonces, él queda como autoridad, él permite que se siga haciendo o creyendo en lo mismo. Lo único es que ya no se puede hacer culto, porque pues Nabucodonosor ha derribado el templo. Lo que ellos quedan es con su creencia, pero se ha derribado el templo. Muy bien, esto para que tuvieran ahí como una idea de todo. Vamos a pasar más adelante por causa del tiempo y leamos acá abajito. Aquí. También, aquí donde dice también, también, También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto. ¿se da cuenta? Hermana Erika, segunda de Reyes 25-26, Jeremías 42-14, hermano Carlos Pedrosa, Jeremías 43-7. Hermana Carolina, ¿usted qué va a leerme un versículo? ¿Lo leyó? No lo Léamelo, leí. léamelo, por favor. ¿Usted lo tenía? 40:11, Jeremías. Sí. Amén. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los judíos de Amón y en Edom y los que estaban en todas las tierras
Cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá Ujú, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, ujú, hijo de Ahicam, hijo sí, de Safán. ujú, Continúo. sí. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares. Ahí quiero que lleguemos. ¿Se dan cuenta? La arquitectura que les hice ahora. Si allá tenemos una persona, el pastor, digámoslo así, el pastor de la iglesia lo dejaron ahí. Pues ahora los cultos vamos a ir a recibirlos allá. ¿Me comprendieron? ¿Me comprendieron? Vámonos para allá, porque ahí hay libertad de culto. La palabra tiene la respuesta a las preguntas. Fantástico. El otro versículo, leámoslo ahora, hermana Erika. Amén. Dice, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Ahí, ¿se dan cuenta? Aquí viene lo que es la migración, señores. La migración. Porque hay babilonios por todos lados. Ha puesto, ustedes escucharon hablar de la invasión que se hizo a Irak en una ocasión con el tema de Osama Bin Laden. Eso se duró años. Con la llegada de Barack Obama fue que, creo que fue con la de Barack Obama que se retiraron las tropas. O uno de los, no me acuerdo bien, no sé si estoy mal. El hermano Alejandro ya estaba allá en Estados Unidos para esa época. Sí, fue con Obama. Ah, con Obama. Bueno, entonces es lo que estamos hablando. Esto es contexto político. Entonces ellos dicen, vamos a irnos porque allá está el imperio. O sea, hay paz entre comillas. O sea, no están matando gente, no están haciendo nada malo, pero todo lo que usted ve alrededor allí cuidando la ciudad son gente enemiga. Son gente enemiga. Y miren que dice Salomón que las cosas que hoy son ya sucedieron en el pasado. ¿No han escuchado ustedes de que hay lugares campesinos donde llegan los dueños de sus tierras y sitian el lugar? Con eso digo todo. Bueno, leamos el otro verso, hermano Carlos Pedrosa. Diciendo, no, sino que ¿Qué, entraremos, qué versículo es, hermano, el suyo? 42:14 dijo, de Ajá. Jeremías, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, Ajá. ni oiremos sonido de trompeta, Ajá. ni padeceremos hambre, Ah, lo que y estamos allá moraremos. ¿Se están dando cuenta? Ellos habían salido de Egipto. Hay gente que ha salido de Egipto y tiene en la cabeza que a Egipto todavía. Y tiene una prédica. ¿Sabe por qué pensaron en Egipto? Cuando vieron la cosa complicada. Así hay gente en la iglesia, cuando ve las cosas complicadas, de que lo han sitiado, que ya no tiene comida, que no tiene dinero, ¿a dónde piensa? En Egipto, porque allá tenía comida, allá podía hacer este negocio, acá no puedo, allá podía hacer esto y esto, pero acá no puedo. Voy a volver allá y voy a estar en paz, entre comillas. Voy a irme para allá, no tendré ni guerra ni nada, ya no me van a criticar, ya no me van a burlar de mí. Allá me daba pescado. Bueno, allá le daban pescado, le daban esto, aquello. Vuelven allá. Mire que aquí está todo lo que es el mundo natural de los israelitas, es lo que vive el cristiano espiritual hoy. Es lo mismo. ¿Qué otro versículo teníamos a la mano? Alejandro, ¿será que había otro? Ah, Carolina, Jeremías 42:14 era. O ese fue el que leyó el hermano. Falta 43:7. 43:7, léame ese, sí. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tasna.
Si no, Amén. Ahí. Bien, vamos a hacer un resumen para la comprensión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la formación del canon bíblico y estamos expresando cómo fue que llegó la Septuaginta, por qué los libros apócrifos. Y estamos viendo un poco de historia del pueblo de Israel, el por qué la Biblia está conformada por hebreo, arameo y griego. Y estamos observando es que el pueblo tuvo interacción con otras culturas de otras lenguas. E insisto, el lenguaje o idioma es la representación mental y cultural de una región o país. Ahí influye mucho. En el lenguaje está la cultura, el sentimiento, el pensamiento y la forma de vida. Por eso es que dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, la palabra es el ser. Por eso en la antigüedad la palabra valía mucho. O sea, la palabra es el ser. Y Jesús dijo, tal es el pensamiento del hombre, eso es el ser. Eso es ontología. Entonces, en este sentido, cuando usted llega a un país o una región o lo que sea, usted empieza a sentir como ellos y a pensar como ellos. El lenguaje, el tono le va cambiando de voz y se va pareciendo a ellos en la forma de hablar. Por ejemplo, yo veo que los hijos míos acá, ya algunos están culturizados como centroamericanos. Me salen con unos términos que ya son netamente hondureños, porque los niños perciben más o absorben más rápido la cultura por el tema de el plantel educativo donde ellos se dirigen. Ese es el punto. Por eso usted ve que un niño se va de 4 años o 5 o 6 y aprende el inglés primero que el papá y la mamá. A veces el papá y la mamá nunca lo aprenden el inglés, pero el niño sí, se vuelve bilingüe por la influencia académica de los colegios. Le toca hablar inglés allá. Hay una materia de inglés para los hispanos, porque están viviendo en una nación que es anglosajona. Asimismo. Y vemos la referencia con Daniel 1, donde se le enseñó la lengua de los caldeos a estos que fueron exiliados allí. Entonces, primera pregunta, examen, cuestionario o quiz. Karina, ¿por qué le puse la Torá o la Biblia del Antiguo Testamento tiene un idioma principal que es el hebreo? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, respuesta inmediata y rápida. Vamos al hebreo primero. ¿Por qué en hebreo? Bueno, piénsela ahí. Alejandro, ¿por qué en hebreo? Amén. Bueno, pienso en el hebreo, pues, por la nación, por la nación. Por la nación. Bueno, vamos a poner ahí un 9.5. Carolina Blandón, ¿por qué en arameo o griego? ¿Por qué en griego? Carlos Pedrosa, ¿por qué en griego? Porque era necesario pues la traducción, ya que como estamos hablando pues de sitiaciones, en ese entonces pues el imperio, más que todo, el idioma, vamos a hablar del idioma, como hoy lo es el inglés, en aquel entonces pues el idioma nacional, mundial que llaman, el más común, más conocido, era el griego. Entonces, y también ahí hay que mirar donde se dan lo que es las traducciones. Y tiene que ver con lo que se dio el por qué se da lo de la Septuaginta también, ¿no? Los traductores
traidores que se trasladan de un lado a otro, y entonces entre ellos habían no solamente judíos, sino que también habían personas pues con mucho intelecto, mucho conocimiento en cuanto a lo que es el idioma, los Amén. idiomas, y para poder de alguna manera llegar con las escrituras a todos los idiomas. En ese entonces, pues el griego, que era el más común. Amén. Gracias. Así es. Vamos a hacer un repaso breve y vamos a la lectura que tenemos acá. El hebreo por la nación, como dijo el hermano Alejandro. La nación de Israel, pues tenía un idioma que era la lengua hebrea o lengua cananea. Segundo, el arameo, porque fueron cautivos en Babilonia y se les enseñó la lengua caldea, que es la lengua aramea. La otra vez estaba diciendo que Esdras traduce la Torah, la ley, a esa lengua para que puedan ellos adorar al Señor de una manera mucho mejor, porque ya habían olvidado ciertas terminologías, porque tuvieron 70 años cautivos en esa nación. Perdón. Pero como sabemos que se quedaron también algunos judíos que no cambiaron su lengua, ahí estamos viendo el registro histórico que se quedaron tanto judíos como israelitas ahí en Jerusalén. Cuando decimos judíos israelitas hay una confusión, ¿cierto? ¿Sí es? Les explico. Cuando hablamos de, ¿cómo es, hermana Karina? Erika. Oh, no, no, está bien que digo que suena que son iguales, pero no son iguales, sino que Eh, fueron llamados así cada vez que cruzaban ah, cierta área. exacto. Entonces, se dice judíos, fue a los reinos del sur, porque hay que leer el Reino Unido con Saúl, David, Salomón. Eso hay que estudiarlo. Reino Unido se llamó. Reino dividido, Roboán y Jeroboán. Se convierten tribus del norte, tribus del sur. Entonces, en una tribu estaba la nación Judá, de Judá, con otra tribu, eran dos. Entonces, Judá, judíos, en el gentilicio. Israel son los otros. Israel son los que se van con Jeroboán. Son 10 naciones, 10. La nación judía casi siempre estuvo fiel a Dios. Los que se desviaban eran los israelitas. Por eso cuando Oseas, que es un libro muy hermoso de una poesía de amor tan lindo, quiero que se lo estudien, una poesía de un amor incondicional, el que ha tenido Dios por su pueblo, que le dice a Osea que tome una mujer adúltera, un hombre que es casto, puro, santo, y en Israel no se podía tener una mujer de esa calidad. Entonces yo siempre digo, cuando Dios quiere hacer algo por encima de tu intelecto y el mío, hace unas cosas que nos quedamos asombrados, solo para salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso Dios es lo más especial que hay en el planeta y en todo el universo, más allá de nuestro entendimiento. Y esa historia pues es linda porque ahí es donde él muestra el amor para con Israel, que era un pueblo loco. Él lo menciona como eres un pueblo loco. Le dice que tú te prostituiste, me dejaste. Dice, es una poesía de amor, ¿no? Tú te fuiste tras otros amantes y me dejaste a mí que te lo he dado todo. ¿Han leído ese libro? A Osea le tocó eso. Fue, la recogió, le dio cariño, amor, de todo. Y con todo eso, dice, la vida que a mí me gustaba era la vida de prostituta. Entonces ahí dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice el Señor, ve otra vez y vuelves y la conquistas de nuevo. Uy, hermanos, es una cosa impresionante el amor de Dios. Pero bueno, ese es otro capítulo. Era nomás para que entendiéramos un poquito lo que es Israel y Judá. Y el griego, por lo que está mencionando el hermano Carlos, por el tema de la carta de Aristea que nos cuenta, obviamente, el periodo helenístico, donde Alejandro el Grande hace que todo el mundo eh, tenga que estudiar la lengua griega y hable griego por obligación. Entonces la gente está olvidando la lengua nativa o la lengua natural, materna, por esta lengua que está llegando de un emperador.
Entonces, 3 lenguas. Pero hasta ahí quedamos con el griego, que fue la lengua más poderosa para donde nosotros vamos a cursar ahora, que es la parte donde aparece Jesucristo y los apóstoles. Hermano Alejandro. Amén. Bueno, sabe que la administración, ahora mismo el presidente de acá, puso algo como la helenización y mi esposa y yo estábamos hablando. Ajá. Que me dice ella que ahora que hasta los camioneros tienen que hablar inglés y esto, digo yo, eso no es nuevo. Ajá. Eso está bien porque en la Biblia vemos eso mismo con el imperio griego. Ajá. Y la helenización, eso se llama la helenización, que todo el mundo tiene que hablar el idioma. Ah, mire que usted ahí rapidito la mente como le trabajó. Sí, everybody need to speak English in United States. Entonces, fíjese. Yo no sé si muchas veces también lo he dicho aquí en Honduras, porque fíjese que yo enseño inglés aquí también, hermano Alejandro. Yo mantengo a veces ocupadito bastante por eso, porque yo soy muy apasionado por el enseñar. Y le decía a alguien que la gente aquí en Centroamérica debería ser bilingüe porque la mayoría vive con el sueño americano. Entonces, si va a irse para ese país para conseguir un empleo rápido, al menos que hable la lengua o lo básico, pues para que al menos pueda atender en un restaurante y va a tener un trabajo digno, va a ganar más y así sucesivamente. Pero a veces las personas no se preparan. Y miren lo que usted está hablando. Ya hay una ley para la helenización, digámoslo así. Y le llamaríamos la tronanización. Sí, señor, que es un emperador fuerte, trono yo. ¡Ja! Pero bueno, ahí los entendidos van a ir reflexionando. Y llegará el momento que alguna persona la puedan deportar porque no habla inglés. Sencillamente, para su tierra. Solo porque no pudo hablar o expresarse para defender sus derechos. Ya. Disculpe, pastor. Ajá. Bueno, en todos los lugares gubernamentales, Ujú. antes habían traductores y portables y muchos métodos, Ujú. pero ahora él dijo que en todos los lugares del gobierno se necesita hablar el inglés. Ah, se puso la cosa seria. Sí, sí. Se puso la cosa seria. Carolina Blandón, mándele el mensajito a su hija. Por la razón, usted sabe que se estaba convirtiendo el país en latinoamericano completo, que hasta incluso a los americanos les gustan comerle le gusta la comida latina y ya estaban Ah, perdiendo su costumbre. bueno. ¿Sabe cómo se llama eso? Colonización. Esa no sería invasión. Una invasión es una cosa. Colonización es otra. Y mire que sí. Ay, vea, déjeme parar el video porque estos videos a veces Ya. vamos a poner ahora sí un fragmento de lo que estamos estudiando. Vamos a ver si es este. Aquí está. Bien, vamos a pasar un poquito y leamos aquí qué se me hizo la lectora, la que estaba leyendo conmigo. Amén. Ah, sí, aquí, ¿Dónde me dijo? el Aquí. rey Ciro. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia. ¿Usted se acuerda de Persia, Carolina? Am, ¿Se acuerda de Persia? Ahora se da no cuenta, recuerdo. ahí estaba la reina, ahí estaba la reina Esther. ¿Se acuerdan de Esther y Mardoqueo? Ujú. Ahora la pregunta es, ¿nunca se preguntaron qué hacían los judíos ahí en Persia que ahí aparece Esther? Ahora se están dando cuenta por qué. Porque ellos migraron a estos pueblos cuando Nabucodonosor los invadió. Ahora vamos a comprender toda esta historia. Unos fueron para Egipto, otros fueron para Palestina. Palestina es tierra filistea. La gente se confunde que Palestina, Jerusalén. Palestina es una cosa y Jerusalén es otra.
El libro que le mandé a los teólogos de nuestro instituto de geografía bíblica, ahí les puse cantidad de información para conocer el mundo bíblico. Ahí le hablo de Tiro, de Sidón, de Nínive, de todo. Dónde quedaba, cómo estaban rodeados, si eran costas, si eran mediterráneos, si eran tierras llanas, todo está ahí. Hay que leerse el manual. Ciro, siga leyendo. Vamos ubicándonos entonces en Segunda Crónicas 36:20 con el hermano Alejandro, Carlos Pedrosa 30 vamos a ver, Esdras 1:5, Carlos Pedrosa, y la hermana Erika, Esdras 7:28. Síganme leyendo usted, Carolina Blandón. Leo los textos. No, va a leerme nomás las letras donde dice Ciro, el rey Ciro. O sea, inicio. Sí. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia. Ahí se da cuenta que ahora, mire, Ciro conquista a Babilonia, ahora la tiene él presa, pero después ¿sabe quién conquista a Persia y Babilonia? Carolina Blandón, ¿sabe? Ese hombre emperador famoso, ¿cómo se llamó? Alejandro. Alejandro. Entonces usted va comprendiendo ahora, van comprendiendo las cosas. ¿Por qué se va a meter la lengua griega? ¿Por qué? Aquí Ciro conquista al gran Nabucodonosor. Ya no estaba Nabucodonosor, había otro rey ya, pero conquista Babilonia. Siga leyendo. ¿Y qué más dice? Y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel. Tremendo, tremendo. Siga. Terminando así su esclavitud, algunos regresaron a Palestina, Ahí, pero, ahí. Siga. Pero otros, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, ¿fundada por fundada por quién? Alejandro Magno. ¿En el qué? En el año 322 antes de Cristo. Si ven toda la información que le estoy entregando de una enciclopedia, que usted pudiera y yo pudiéramos pasarnos años estudiando eso. Pero aquí está detallado. Ahí vamos comprendiendo ya. Unos van para Egipto. Ahí está Alejandría, una ciudad que la fundó, la levantó Alejandro el Grande. Pero Ciro liberó a los israelitas que estaban en Babilonia. Una pregunta. ¿Usted cree que toda la gente que estaba cautiva en Babilonia regresó a sus casas? ¿Qué pasa? Cuando la liberación se da, usted tiene pareja en el lugar. Un ejemplo, usted tiene su familia ya establecida, su casa, tiene todo. Y le dicen, vuélvase si usted quiere, es libre, vuelva a su lugar. Pero tiene casa, carro, sus hijos, en universidades. Usted dice, no, yo me quedo. Soy libre, pero me quedo acá. ¿Entiende? No todos a veces regresan. Muy bien, vamos a leer los textos para la comprensión. Empezamos. Ana Erika. Amén. Dijo Esdras capítulo 7, versículo 8. A mí me dijo eso. No, voy a mirar acá que yo le dije un versículo es. A mí me dio el 7:28. Aquí le di 36:20. 36:23. No, 36:20 para la hermana Erika era, ¿cierto? Para mí. Para el hermano Alejandro, lea ese. 36:23, ¿a quién era? 36:23. Hermano Carlos Pedrosa, léame ese entonces. Y 33. la hermana entonces va a leerme Esdras 1:5. La hermana Erika. Y Carolina va a leer entonces 7:28 de Esdras. Ahí vamos a leer ahora sí. Empecemos con Alejandro. Amén. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia
y fueron siervos de él y de su hijo, hasta que vino el reino de los persas. Ahí nomás dice el reino de los persas, es tan abstracto, pero sabemos que ese persa se llamaba Ciro. ¿No ven? Ajá. Hasta que vino el reino de los persas. Entonces, cuando vamos a estudiar lo que se llama contexto paralelo o texto paralelo, uno para encontrar quién era el rey de Persia tiene que buscar otro texto que hable de ese rey. Eso se llaman textos paralelos que se estudian en hermenéutica. Muy bien. Vamos al otro versículo, al otro verso. ¿Quién le tocó el que seguía? Amén, amén. 36:23. Sí. Así dice Ciro, rey de los ¿se dio persas. cuenta? Clarito. Siga. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ay, Dios mío. Tremendo. ¿Se da cuenta de estos paganos proclamando la Sí. grandeza del Señor? Oiga, tremendo. Jehová es el rey de los cielos. O sea, por eso es que hay un texto que dice que el Señor es el que pone reyes y quita reyes. Así sean paganos. Se siente como la presencia del Señor, ¿no? Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Wow. Tremendo eso. Gloria a Dios. Dice este hombre inspirado por el Espíritu. Por eso es que uno no puede, a veces está en un culto y uno dice, llega un inconverso y uno lo menosprecia. Y pum, le recibe el Espíritu Santo. Y usted que lleva ahí meses, años, no lo recibe. Y uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Esa es la grandeza del Señor. Eso es. Entonces nosotros que estamos aprendiendo y conociendo las características de Dios, se nos va a incrementar la fe. Porque la persona que no conoce bien la escritura está regido por paradigma. Es que mi pastor me dijo que si el hermano no se parece al ángel Gabriel, no recibe el Espíritu Santo. Entonces ese hermano obviamente dice, yo no lo recibo porque ayer le mentí a mi mamá. Entonces le dije, hermano, pase adelante para que reciba el Espíritu Santo. No pasa, porque le echó una mentira a la mamá ayer. Y como le han metido en la cabeza que tiene que estar como el ángel Gabriel, ahí está el punto, genera duda. Pero si esta persona entiende a ese Dios que puede hablar hasta por un pagano, dice, pero si a un pagano lo inspiró, yo puedo pasar adelante y decirle, Señor, ayer le mentí a mi mamá, pero si quieres, lléname del Espíritu. ¡Pum! Lo recibe. Así es. La sinceridad. Bueno, vamos a seguir leyendo el otro versículo, hermana Erika. Amén. Esdras capítulo 1, versículo 5. Sí. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para su... ¿Ustedes saben quién es Benjamín? La tribu digamos, la casa de Benjamín era un hermanito pequeño que tenía José, ¿recuerdan? Sí, Hace parte de las tribus. Y había una media tribu. ¿Han escuchado de una media tribu? La media tribu es Efraín y Manasés, que representan a José. Cuando ustedes empiecen a mirar las tribus, dicen, pero José no aparece más. José está allí de manera tácita con sus hijos, Efraín y Manasés, que se convirtieron en una media tribu. Ahí están. Ellos tenían una heredad también. Pero bueno, eso es otro asunto. Sigamos leyendo, hermana. ¿Ya leyó el 5 completo? no. Siga. Dice, despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Amén. Digo, O sea, hasta ahí. Entonces, los que comienzan la visión del tabernáculo otra vez levantado, el templo, son los judíos, la tribu de Judá. Y ellos ahí dicen, no vamos a predicar en el culto por predicar, necesitamos revisar los pergaminos. Hay personas que ya no lo pueden leer porque vienen con la mente culturizada caldea.
Están hablando arameo. Todo el mundo está hablando arameo ahí. Aunque la lengua materna nunca se olvida, pero usted ya no la habla ni bien. Váyase para Estados Unidos 40 años y aprenda el inglés. Ya no habla ni bien el español. Aunque es su lengua materna, no lo habla bien porque mucho tiempo hablando inglés. Mucho tiempo. Ok. Cuando uno tiene la mente culturizada al inglés, por ejemplo, hay momentos que le digo una frase a mi hija que me dice, esto no tiene sentido lo que usted dice. Yo le digo, mami, consígueme el café, por favor. Consígueme el café. Me dice, consigue, tráigame el café. Me dice, pero son frases americanas. ¿Mm? Ya me puedes tener el café listo, le digo yo. O me puedes tener eso listo. Esa petición traducida al inglés. Entonces, se va culturizando uno. Entonces, vas a leerme un libro y la mente se te pone. Creo que a veces le pasa a usted. Está, por ejemplo, leyendo una nota en español y la cabeza la está traduciendo toda en inglés. ¿Le ha pasado alguna vez, hermana Erika? Está leyendo algo y la cabeza está poniendo todas las letras en inglés. Y dice, ¿pero qué es esto? Así pasa. Entonces, Esdras dice, hay que traducir los pergaminos del hebreo al arameo. Y ahí van haciendo, obviamente, la lengua aramea con algunos rollos para ponerlos en el canon. Recuerden que no se canonizó de la noche a la mañana, sino que hubieron concilios, hubieron reuniones, hacían sus medidas y los libros tenían unas características o elementos para ser aprobados como canónicos. Vamos ahora entonces al otro verso, Carolina Blandón. Amén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Hay una visión, mira, cuando uno tiene una visión no la puede hacer solo. Oiga esto, Carolina, hermano Alejandro, Erika. Yo te voy a contar algo, hermano Carlos, pero se me está escuchando. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, voy a parar el video aquí, mira.